Bueno, ahí están. Hola, buenas tardes. Om Salam Namaste. Ahí se van uniendo a esta nueva edición de Chai Talk. Ahí vamos a esperar unos minutitos a ver si Gras se conecta. Hoy tenemos una invitada súper especial con un currículo muy extenso y un tema que para mí es apasionante porque en esto que somos eh, una combinación de mente, cuerpo, emoción y hasta este segundo cerebro que se descubrió que es el intestino, me parece algo súper interesante. Así que vamos a ver si ahí Gra se está conectando. Hola Gra, ¿cómo estás? Bueno, estaba leyendo un poquito el currículum de Graciela. Vamos a pedirle a ella que se presente igualmente algunas cosas. Ella es médica, por supuesto. Tiene un máster en microbiota humana que hizo en España. Es también especializada en homeopatía, certificada por la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo. Bueno, también fundó el Espacio Vital, creo que es así, sí, Espacio Vital, que es medicina integral. Y bueno, un poco de todo, así que ahora vamos a esperar, le vamos a dar paso a Graciela, que seguramente ella nos va a poder contar mejor y el área en la que se desarrolla actualmente. Ahí está entrando. Hola Gra, buenas tardes. No se te escucha, yo al menos no te escucho. Namaste. Ahí nos saludan. A ver ahora, sí. Ahora sí, perfecto, Bárbaro. buenísimo, Me ahí, parece que tapa ahí el te escucho. micrófono. Ahí está. Claro, se ve que hay algo que tapa el El micrófono. soporte, ¿Cómo sí. andás, Gra? Buenas tardes. Bien. Primero agradecerte por estar en esta edición de Chai Talk. La verdad, estaba leyendo un poquito de tu currículum, es súper extenso, te has hecho muchísimas especializaciones, lo cual evidentemente te da un cierto conocimiento de la materia que vamos a hablar hoy. Pero bueno, si querés para comenzar, y mientras la gente se suma, si querés contarnos brevemente cómo te defines a ti misma, ¿no? Esta es una pregunta que siempre hago porque a todos nos incomoda, ¿no? ¿Cómo nos autodefinimos? Así que bueno, a ver, ¿qué es lo que dirías de ti misma? Qué pregunta. Y me agarras de sorpresa. Eh, bueno, yo soy una mujer de 49 años, ¿no? Transitando esta experiencia en la vida. Soy mamá de 3 hijos que tienen Ujú. 18, 16 y 11 años. Y con todo lo maravilloso, los desafíos que se implica. Y como profesión me dedico a la medicina, que ocupa un enorme espacio en mi vida. Es uno de los ámbitos, además de la maternidad, donde estoy mucho tiempo y con enorme placer, enorme. Y es muy amplio, ¿no? Porque cómo me definiría. Este, te diría que eso, más que definirme, son, bueno, te está contando o está mostrando mucho los ámbitos de mi vida que más me importan. Y Ujú. además, soy una persona que me encanta la vida en la naturaleza. eh, me gusta conectar en espacios íntimos conmigo, con la naturaleza, con personas que bueno, que puedan también sintonizar y con quienes yo pueda sintonizar. Y me encanta ese intercambio. Y me encanta el intercambio, por ejemplo, contigo, lo poco que hemos podido ir hablando en el chat y lo que vi, a lo que te dedicas, bueno, eso también sintonizo muchísimo, vibro con todo eso. Busco todo el tiempo el autoconocimiento, el desarrollo personal, eh, siempre eh, la vida me invita a buscar espacios de aprendizaje en todo sentido. Y en la medicina también ha sido así. Eh, yo también tengo mate acá. Eh, mm, Bien, ¿y cómo fue que caíste en esto del máster en microbiota?
¿Cómo llegaste ahí? Bueno, en cuanto a la práctica profesional, ¿no? Siempre he buscado profundizar en todo lo que esté a mi alcance para poder acompañar a los pacientes de una manera integral. Y por eso yo me he recibido en el año 1998 y ahí ya en el 99 empecé a formarme como homeópata, que me llevaron 3 años a la par que hacía prácticas de clínica médica, y la alimentación, la nutrición siempre ha sido para mí muy importante desde que ya era estudiante, en la facultad había hecho los primeros cambios. Me hice vegetariana y yo hace 25 años más o menos soy vegetariana, y pasé también por distintas fases, distintas etapas dentro del vegetarianismo, pero no me gusta ningún ismo, no me gusta ningún ismo, entonces tampoco pienso que hay un tipo de alimentación ideal para todo el mundo. La alimentación es algo que tiene que hacerse de manera consciente e individualizada también. Sí, por supuesto propiciando las pautas de alimentación saludable que viene bien a todo el mundo. Y en ese proceso, bueno, fui descubriendo la importancia en los últimos años, porque esto es de los últimos años, de las bacterias, de los microorganismos, sobre todo bacterias que nos habitan y que no son enemigos, ni amigos ni enemigos. O sea, nos hemos pasado el siglo XX tratando de, no sé, digo así hablando, nos pongo a todos los seres humanos en una misma bolsa, ¿no? Todo el siglo XX tratando de matar las bacterias, los enemigos, y ahora en el siglo XXI no sabemos cómo hacer para reponer ese patrimonio microbiano perdido, que realmente nos está trayendo muchos problemas, ¿no? Y así como en el siglo pasado el proyecto Genoma Humano había cobrado mucha importancia, ¿no? Y hemos pensado que a través del genoma humano podíamos llegar mucho más lejos en cuanto a la solución de los problemas de salud, pero bueno, vemos que con todo lo que se descubrió después acerca de la importancia de los factores epigenéticos, ¿no? Mucho más que los genéticos, bueno, vemos que entre esos factores está la microbiota también, ¿no? Y compartimos, tenemos más genes bacterianos que humanos dentro de nosotros. Entonces, las bacterias tienen mucho que ver en la génesis de la salud o la enfermedad, así que, bueno, y como me dedico a autismo y a trastornos de neurodesarrollo, y ahí también cobran gran importancia, así fue como Totalmente. terminé haciendo un máster. Muchas gracias, Grace. Bueno, mirá, te cuento, ya a principios del siglo Gurdjieff en Cuarto Camino, el fundador de Cuarto Camino y que trajo el Enneagrama a Occidente, hablaba de que teníamos 3 centros de inteligencia. Que el hombre no tenía un solo centro de inteligencia, sino que tenía 3. Él decía, el centro intelectual, el centro emocional, por las neuronas cardíacas, y el centro visceral en las vísceras, ¿no? En lo que incluye el intestino y todo eso. Él decía que eran los 3 cerebros o las 3 inteligencias del ser humano. Estoy hablando del principio del siglo, ¿no? Esto lo tomaba tradicionalmente de los sufíes, que los maestros sufíes siempre trabajaron en esta tríada o en este triángulo que decía que el equilibrio era el equilibrio del triángulo central del enneagrama, era justamente el cerebro instintivo, que siempre se alojaba en la zona del ombligo, ¿no? En el chakra ahí abajo, que era el cerebro instintivo, decía que era un cerebro que tenía que ver con la supervivencia, que tenía que ver con las pasiones bajas, ¿no? Las emociones bajas, y tenía que ver también con el instinto reproductivo, la conservación de la vida. Hablaba de ese cerebro instintivo visceral. Luego decía que teníamos un cerebro emocional, que estaba alojado en el centro del corazón, como en el chakra cardíaco, y era el cerebro que procesaba las emociones, los sentires refinados, ¿no? Y luego decía que había un centro intelectual que tenía que ver en la zona acá del tercer ojo, que tenía que ver con la mente, y era el centro de la mente, ¿no? Del raciocinio, de las imágenes, Entonces, bueno, muy interesante. Yo durante mucho tiempo en el sufismo y con el enneagrama trabajé en estos 3 cerebros, y desde hace algunos años que empiezo a escuchar que, ¿no? Que realmente ahora sí hay neuronas y que se comunican, y hay estudios ahora que dicen que en realidad es más la señal que viene, a ver, corregime igual, es más la señal que viene del intestino hacia el cerebro que del cerebro al intestino. O sea,
que encima toda esa microbiota manda un montón de señal al cerebro, y que otra cosa es que el cerebro ve, digamos, percibe la realidad cuando se sincroniza con un pulso que manda el corazón, que si no se sincroniza y el cerebro no escucha el corazón, se cierra la percepción. Entonces empiezas a decir, wow, ¿no? O sea, esto que venimos trabajando transpersonalmente y que los orientales vienen hablando, hoy la ciencia nos dice. Entonces, bueno, te quiero escuchar cómo funciona esto del eje intestino, microbiota, cerebro, y cuál es la importancia, porque mismo en los tratamientos o en los procesos que he acompañado, yo trabajo también desde el cuerpo. O sea, a mí no me sirve una persona que tiene estados cambiantes de humor continuos, ¿no? Y que pasa de la euforia a la depresión. Y yo en algún momento le pregunto, bueno, ¿cómo te alimentas, no? Quiero ver si la insulina sube y baja todo el día en la persona, ¿no? Por ejemplo, un tema, ¿no? Porque ¿cómo podría no Totalmente. ser ciclotímica emocionalmente o ciclotímico emocionalmente si está comiendo azúcar, ¿no? Y la insulina y el azúcar le están subiendo y bajando, más todo lo que se produce ahí abajo que ahora nos vas a contar. Así que bueno, a ver cómo lo ves tú, qué te parece este enfoque y esta integración, ¿no? También. Claro, sí, maravilloso. Y sí estoy de acuerdo. La palabra integración es, creo, la palabra, porque justamente para abordar al ser humano en toda su complejidad, somos como, claro, somos muchas dimensiones operando simultáneamente. Eh, Totalmente. y esta tendencia a compartimentalizar, a fragmentar, si nos ponemos muy lineales y solamente nos enfocamos en una parte, en un aspecto, bueno, justamente nos perdemos todos los otros ámbitos en donde también necesitamos abordajes, también necesitamos mirar, atender para que justamente los procesos de sanación o de mejoría o de calidad de vida, según lo que se trate, puedan llegar a ser bien profundos, duraderos, se sostengan en el tiempo. Eh, y, y, bueno, eh, creo que sí, es muy importante y muy interesante lo que decís, porque si nos ponemos a ver todas las antiguas prácticas, filosofías, la sabiduría de los antiguos maestros, eh, la misma medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, que son milenarias, las madres de todas las medicinas, o sea, nos ponemos a ver y decimos, wow, o sea, quizás con otras palabras, de otra época, más simples, estaban diciéndonos esto que hoy estamos pudiendo comprender. Eh, y la integración yo creo que es fundamental. Hablando del eje microbiota, intestino-cerebro, en neurociencias, bueno, se empezó a decir hace ya bastantes años, se empezó a ver, a establecer la importancia de la conexión entre el cerebro y el intestino del cerebro como un eje bidireccional. O sea, ¿y cuánta, vamos a ejemplos básicos, ¿no? Bueno, quien está enamorado dice que tiene mariposas en la panza, ¿no? La siente acá, en el abdomen. Eh, Total. los famosos nervios preexamen que a mucha gente le generan diarrea, o sea, esa ansiedad previa a una situación que produce una descarga. Y, y bueno, también sucede, por ejemplo, cuando a veces hay infecciones gastrointestinales que terminan de detonar, o sea, toda infección, todo proceso que es como es la gota que colma el vaso, a partir del cual aparece alguna enfermedad severa, crónica, bueno, se pone en evidencia toda esa base de desequilibrio que se viene gestando en años, ¿no? Pero, por ejemplo, después de una infección gastrointestinal, en donde se termina, se daña más la barrera intestinal y bueno, se torna más permeable, pueden ya aparecer, puede haber un brote psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Mira, Pero eh, vamos no nos vayamos a un extremo, personas que tienen colon irritable también padecen de ansiedad, de insomnio, y viceversa, porque bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por acá o por acá? Es bidireccional, diría yo. Y ¿hay, acá, hay, ¿hay sí, una conexión entre ansiedad y estrés y el colon irritable? sí, 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 ¿no? sí, sí que Sí, hay. Y una cosa interesante. lleva a la otra, y depende del tipo de bacteria que tenemos, también el tipo de emociones, o cuánta tolerancia al estrés, porque en el estrés está el buen estrés y el mal estrés.
¿no? Que es el distrés. Entonces, la glándula suprarrenal, que, ¿viste? Está ahí para responder a las situaciones de estrés, liberamos cortisol, adrenalina, bueno, también, o sea, las bacterias que nos habitan también participan en la regulación de todo ese eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, neurotransmisores, los metabolitos de ciertas poblaciones bacterianas van a ejercer una acción en el cerebro y las propias bacterias pueden interferir en el metabolismo de la serotonina, que es el neurotransmisor antidepresivo, podríamos decir. Del pueden bienestar. desviar el triptofano, que es necesario. Podemos ingerir triptofano o alimentos ricos en triptofano, pero ese triptofano se desvía a la síntesis de otra sustancia y no de serotonina, por ejemplo. Claro. Entonces sí tienen una relación enorme. Por eso ahora se habla no solo de probióticos, sino de psicobióticos, que son bacterias benéficas para la salud mental. Para el coco. Sí, Ah, mira qué interesante. Me encanta, o sea, psicobióticos te dan como una especie de combinado de cepas. Entiéndase, para los que no saben, las cepas son los tipos de bichitos, por decirlo de una forma fácil, claro. ¿no? Porque no tenemos tal vez un público científico. Entonces, esos tipos de bichitos te dan como un combo, es como decir, como una variedad de ciertas cepas para mejorar los neurotransmisores, ¿es eso? Exacto, porque Mirá. sí, bueno, me voy a sumar a tu explicación porque no es para que todo público que quizás no sabe, algunos ya están muy al tanto de lo que es la microbiota por la importancia que ha cobrado últimamente, pero esto es importante aclarar el concepto de microbiota, así que son esos bichitos, microorganismos, en su mayoría bacterias que nos habitan y que participan, o sea, están en todas partes, no solo en el aparato digestivo, sí hay muchos en el intestino grueso, pero están también en la piel, la salud de la piel también depende mucho de la microbiota, las mucosas, toda la parte interna de nuestras vísceras, nuestros órganos, la nariz, todos los pulmones, los pulmones, también las vías respiratorias, depende de la microbiota que tenemos, nuestra capacidad de enfermar o de sanar. Son como un gran órgano metabólico. También vos mencionaste la insulina y cuántos problemas provoca la insulina resistencia, todos los problemas metabólicos. La microbiota también, si es de la buena, si tenemos bacterias amigables, que conviven en simbiosis, nos ayudan a metabolizar, nos ayudan a mantener un equilibrio, evitan los picos de glucosa en la sangre, y si no... Total. No. Entonces, bueno... Entonces usan los probióticos, ¿no? Que son bacterias benéficas que se administran por vía oral para lograr esa mejoría, el equilibrio, aportamos buenas bacterias. Y acá te voy a hacer esta pregunta bomba, porque yo sé, y acá para que la gente, como si fuera una cápsula, decir, ¡ah! Acá es la pregunta bomba. No, pero vamos al grano, ¿no? La pregunta bomba, la gente puede decir, bueno, está... ¿Cuántos microorganismos pueden influenciarlo? ¿Cuántos? Unos bichitos que andan por ahí, ¿cuántos nos van a mover la aguja? Y yo te hago una pregunta, porque sé que lo que me vas a contestar. Nosotros, como ser completo, ¿cuántos somos bichitos y cuántos somos células? Pregunta bombazo. Más o menos, para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando, de la importancia. Sí, se dice que somos más bacterias que células. Escucharon, gente, somos más bichitos que células. La otra vez escuché a Nazaré Castellano, que supongo que la conocerás, ¿no? Y que decía, si viene un extraterrestre y nos mira, ¿no? No ve lo que nosotros vemos en un cuerpo, ve un conjunto de bichos caminando, un conjunto de bacterias caminando, ¿no? Un holobionte, ¿no? Esta mezcla de bacterias y microorganismos. Mínimo miti. Mínimo. Mínimo. Tenemos entre 400 a 1000 especies, pero además de cada especie tenemos billones. Cientos de miles de millones, claro. Y bueno, podríamos cambiar la definición, me parece, en algún momento, de Homo sapiens a Homo bacteriens, si seguimos así. Claro. A ver, se dice que es o igual o más bacterias, es decir, chicos, a ver, para los que escuchan mi canal, somos o igual células que bichitos o más bichitos. Entonces, si esos bichitos que tienen cierta inteligencia, ¿no? Por la forma en que se combinan y todo,
Digo, cuando yo elijo, cuando yo voy por la vida creyendo que, ¿no? Con mi inteligencia superior y todo, no estoy siendo influenciado por nada, ¿no? Y yo soy el que elige y porque soy un tipo muy consciente. Realmente, ¿quién de todos esos bichitos está tomando el control? Porque sé que si hay una sobrepoblación de cándida o de una bacteria particular, te cambia el estado de ánimo, te cambia la emocionalidad, corregime, ¿eh? Porque yo no soy médico, pero he estado leyendo mucho porque me interesa, ¿no? Contame vos. Totalmente, no lo voy a hacer muy científico, después puedo No, responder por favor. preguntas, pero Sí, totalmente. Hay, por ejemplo, y como yo trabajo mucho con, repito, niños con autismo, trastorno de neurodesarrollo, ahí vemos si de pronto el niño está como muy agresivo, muy hiperactivo, y decimos, bueno, probablemente tenga mucho Clostridium, que es una bacteria, ¿no? Que genera más agresividad, más impulsividad, porque a nivel neurotransmisor hay una explicación, ¿no? Cómo incide en el metabolismo de los neurotransmisores. Entonces, ahí sí, ¿no? Conviene que el paciente, la persona que tiene mucho Clostridium, por ejemplo, haga una dieta más vegetariana, porque al Clostridium le gusta mucho la carne, ¿no? Este, claro. y si Escucharon, no, ¿no? la cándida al contrario. ¿Cómo que ibas a decir? Eneatipo 7, eneatipo 8, ¿no? Súper hiperactivos, un poco agresivos. Clostridium se llama eso. Nos está llevando el Clostridium para cualquier lado. Pero en serio, escucharon lo que dicen, porque hay neurotransmisores. Ahí esos bichitos hacen sus cosas, mandan una señal al cerebro y el cerebro ya está o hiperactivado. ¿Hay alguno que sea de la hipervigilancia? Supongamos, hipermiedoso, hiperatento. ¿Hay algo que se haya...? No. No, Sí, no es que hay uno, pero sí claro. incide, claro, las comunidades bacterianas van cambiando y bueno, nos pueden llevar más a un tipo, a una tendencia emocional que a otra, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Este, Los sí, depresivos eh, se ha visto que puede bueno, tener... hay un déficit de serotonina, ¿no? Sí, Que sí, eso puede mejorar muchísimo con un tratamiento en donde se tenga en cuenta la alimentación, sí, precursores de la serotonina, por ejemplo, y sí. por supuesto los psicobióticos, los probióticos que cuando son bacterias que cuando se ingieren en las cantidades adecuadas van a conferir beneficios a la persona, al huésped, a nivel mejorar ansiedad, depresión y trastornos del estado de ánimo. Todo Te esto puede cuento, acompañar un tratamiento convencional o a veces, cuando no es algo grave, puede sustituir otro tipo de tratamientos como más farmacológicos, por ejemplo. Depende del caso. pero qué importante esto que dices, porque te cuento que hay un tipo de personalidad, un tipo 4 que tiene una tendencia depresiva crónica en la vida, ¿no? Generalmente han tenido una infancia difícil, por lo general baja autoestima, y tienen, ¿no? Como una especie de caída y recaída, y son muy resistentes a las terapias, porque quieren estar bien, pero se auto boicotean como para seguir siendo la víctima en la vida, ¿no? Es como un proceso, es un carácter. Mm. Eh, y hay nuevos estudios que trabajan con el enatipo 4 y la psilocibina, que es ¿no? Aumenta la serotonina, es derivado de un hongo, y ha sido en microdosis, han sacado de este estado crónico de depresión a muchos de este tipo de personalidad. Es muy interesante esto, Qué interesante, porque sí sé de las sin caer, microdosis, muy interesante lo que me estás contando. claro, sin caer en esto, porque lo que se intenta es que tenga más serotonina, se puede ir por el lado de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, tenemos comidas que nos incentivan a generar más serotonina. Cuéntame, ¿hay algo de eso o hay que meter el bichito sí o sí? No, o sea, creo que sería integrar todo, cuanto más podamos sumar. eh, en los tratamientos a veces se pueden sumar distintos recursos, distintos pilares terapéuticos que actúen en sinergia. Distinto es de ya hacer una mezcla de todo un poco, ¿no? Como en una búsqueda así como desesperada, ¿no? Y que a veces se contrapone algún recurso a otro. Pero si hacemos un tratamiento con alimentación, sí, los alimentos ricos en triptofano, el cacao, las nueces, etcétera. Pero, viste lo que te dije, el triptofano a veces no va para la vía de la serotonina. Porque, por ejemplo, si falta vitamina B3, el triptofano va a sintetizar vitamina B3. Entonces también es bueno aportar la vitamina B3
y a veces hay bacterias que interfieren en esa síntesis o la falta de vitamina D. También, que viste que cobró mucha importancia la vitamina Sí, D. con el También, COVID cobró sí, importancia, sí. claro. Y bueno, y la alimentación, por supuesto, sí que va a generar cambios y está bueno también introducir ciertos probióticos que ayuden a ir restaurando esa microbiota que seguro que está dañada. Me gusta, y como te dije también en el chat, te quiero tener como profesional, ¿no? Porque, ¿qué Igualmente. pasa? A mí me ha pasado, yo como terapeuta acompaño procesos, ¿no? Trabajamos mucho desde la programación neurolingüística, desde los programas inconscientes, la persona hace consciente, trabaja su sombra, integra, cambia carácter, cambia habilidades, cambia conductas, cambia hábitos, y de pronto dice, yo desde un lugar estoy bárbara o bárbaro, ¿no? Pero hay una sensación corporal que no me puedo quitar. Cada vez que ha sido así, yo lo he derivado, ¿no? Con un médico ortomolecular o con un... Y es lo que faltaba, ¿no? A ver, ajustemos cómo están minerales, oligoelementos, alimentación, todo, y es lo único que faltaba para quitarse la sensación corporal, ¿no? En esto de reprogramar el cerebro, de continuar, ¿no? Con un trabajo terapéutico, en algún momento yo cuando encuentro la pared y veo que puede tener un tema de desajuste hormonal o bioquímico, ahí al toque derivo. Y ha sido como esa cereza al trabajo terapéutico. Por eso para mí es como súper importante la integración de las Sí, disciplinas. para Yo mí te puedo también, y reprogramar la viceversa, te mente, diría, a mí me ¿no? pasa como te pasa a vos, bueno, acá ya hemos hecho todo, falta la otra parte. Eso, yo te trabajo lo que hay en el inconsciente, sacamos a la luz algún trauma, lo reprogramamos, lo liberamos, y la persona ya cognitivamente y conscientemente está bien, toma acción, no cae en eso, pero no quiere más que se le dispare la sensación. Y yo veo que ahí hay grabaciones como si fueran memorias orgánicas, yo le llamo, ¿sí? Como si fuera, que tenemos epigenética, que también hoy se demuestra, ¿no? Que los bisnietos heredan traumas y angustias de los bisabuelos, o sea, increíble, ¿no? Y que se ha hecho en roedores y todo esto. Pero para mí es fundamental las disciplinas interrelacionadas, sobre todo, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Tú sabes, Grace, no es lo mismo derivarlo con cualquier médico que le hablas de esto y te dice, ¿qué tengo que ver yo? ¿No? Con que la persona sea depresiva. ¿Para qué me lo trajiste? A otra persona que lo ve como una integridad y que yo te digo, mira, el patrón es este, ya hemos trabajado de forma consciente esto, de estos paradigmas, hemos reprogramado esto, hemos destrabado este trauma y ahora lo que quiero es serotonina. Quiero que toque con el bienestar, porque claro, toda esa configuración psicológica también configura el cuerpo. Y entonces, esa configuración de años, por ejemplo, de depresión, ha configurado, estoy seguro, tal vez me equivoco, una microbiota que acompañe ese estado, ¿o no? De hecho que sí, que está demostrado que la depresión, por ejemplo, hay una pérdida de la diversidad, o sea, no hay Ahí tienes. tantas especies diferentes y de la Uh riqueza, -huh, de cantidad de bacterias, de las consideras benéficas, por ejemplo, lactobacillus, bifidobacterias, o sea, sí, de uh hecho, -huh. eso sucede. Y entonces me ha pasado de derivar, le hacen un estudio hormonal, una analítica completa, y hacen el ajuste de suplementación, oligoelementos, si hay que suplementar alguna hormona, y ya la persona termina su proceso nueva, prácticamente, ¿no? Porque cambia toda esa configuración. Sin Acá hay unas duda. preguntitas, a ver, te voy a leer algunas preguntitas. No sé si querías decir algo a esto. No, no, está perfecto, estoy de acuerdo, sí. José dice, hola, mi nombre es José Paz. ¿Qué relación hay entre la insulina resistencia y microbiota? Y también me gustaría saber el mecanismo en que una disbiosis pueda generar resistencia a la insulina. Sí, 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 bueno, hay relación. Así, sin ponerme muy en técnica, a grandes rasgos, o sea, tenemos distintas poblaciones, consorcios bacterianos. Hay filos bacterianos, tenemos 4 filos que se llaman firmicutes, bacteroidetes, actinobacteria, bueno. Firmicutes y bacteroidetes tienen que tener una proporción. Cuando normalmente hay más firmicutes que bacteroidetes.
cuando hay disbiosis, alteración de la microbiota, suele alterarse esa proporción. Y además, disminuye, por ejemplo, en una dieta muy alta en carnes y grasas saturadas, una dieta más bien occidental, Sí. El disminuye asado las argentino. prebotelas. ¿Cómo? El asado argentino, digamos. Bueno, Grasa y pero mucha carne. ponele un asadito con ensalada los fines de semana, bueno, pero ponele, pero Pero cuando es todos los días, claro, ¿qué pasa? y cuando es claro, una carne ultraprocesada, etcétera, ahí se complica más, ¿no? Y entonces cuando sucede esto, bueno, crecen, hay déficit de ciertas bacterias. Hay una bacteria que es un tipo de bacteria amplio que se llama Prevotella, que evita los picos de insulina justamente, porque Ah, hay muchas bacterias que se alimentan de las fibras que consumimos, de los almidones, y hay otra que se llama Akkermansia, que ahora ha cobrado mucha importancia, mucha relevancia, porque se ha visto que previene todo esto, el síndrome metabólico, la insulinoresistencia. Cuando tenemos de estas bacterias amigables, nos hacen el favor de consumir los carbohidratos, los hidratos de carbono que se transforman en glucosa y los transforman en otra cosa que se llaman ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que tiene un efecto antiinflamatorio, que se ha descubierto que un déficit de butirato puede conducir al cáncer de colon, porque el butirato hace que las células que están medio mal, digamos, se mueran y no sigan proliferando y no se vuelvan malignas, que no se transformen en un cáncer. El butirato también es muy importante para la salud mental, nos da una sensación de saciedad. Bueno, los ácidos grasos de cadena corta nos ayudan a tener sensación de saciedad. Entonces, si no tenemos eso, tenemos un intestino muy permeable, tenemos bacterias que producen putrefacción y otro tipo de fermentaciones que nos condicionan un estado más bien de enfermedad o trastornos metabólicos. Entonces, bueno, va a subir mucho la glucosa en sangre, además de sumado a la mala alimentación, pero hay personas que se alimentan igual que otras y hay una diferencia en su metabolismo. Se ha descubierto que la diferencia es el tipo de bacteria que los habita. Así que cada vez cobra más relevancia. Por ejemplo, por un eso, secretito. sí, a ver. No, iba a decir, por eso han visto dos personas que comen lo mismo y una se mantiene súper delgada y la otra no para de engordar. Bueno, hay algo de esto también. Sí, mucho de esto hay. Mucho. Y también, para hígado graso, también hay un tipo de microbiota que condiciona el hígado graso y otra que nos preserva del hígado graso. Y, ¿Y el tip? por ejemplo, ¿El el tip que almidón ibas a dar? resistente, quería decir, el secretito. Ah, Para que el almidón, porque, ¿qué pasa? Los hidratos de carbono son distintos tipos de alimentos, tienen distintos tipos de hidrato de carbono que finalmente se transforman en glucosa en el proceso sí. digestivo, y eso es lo que nos va a elevar el azúcar en la sangre, que si es mucho, bueno, todas las consecuencias que tiene. Entonces, esos alimentos ricos en hidrato de carbono son los dulces, puede ser un alfajor o una fruta dulce al fin, por supuesto es mejor la fruta, o los almidones, las harinas, la papa, para evitar la Pan, absorción tan facturas. rápida. ¿Las qué? Pan, facturas, ¿no? Pan, Todo esto son factura, todo hidratos, para el que no sabe. claro, Hasta el claro. arroz El blanco o el arroz arroz, integral. peor si es blanco, porque no tiene, o sea, si no tiene las fibritas, si despojamos de la fibra y hacemos todo refinado, más rápido va a ser la Sí, absorción de carbohidratos. No es lo mismo cuando viene acompañado de la hojita verde, de la fibra. Entonces, bueno, en ese proceso digestivo, la glucosa se va a ir liberando más lentamente y absorbiendo más lentamente. Ahora, si me como un pan blanco, como vos decís, un arroz blanco, chao. chao. Pico de glucosa. Y el problema es que no es una vez cada tanto, sino todos los días, las 24 horas, o la hora de que está la persona despierta, y eso va a generar un grave trastorno metabólico a futuro. Entonces, el almidón, para que no se absorba tanto de golpe esa glucosa, ¿no? Que viene de la digestión del almidón, conviene transformarlo en almidón resistente. O sea, por ejemplo, cocinamos la papa o el arroz y aún cuando está caliente todavía lo guardamos en la parte más fría de la heladera, del refrigerador, y dejamos que se enfríe hasta el otro día. Después se lo puede calentar, pero ya se ha formado un almidón resistente a la digestión. ¿Y quiénes lo van a Mirá, aprovechar? Las bacterias. Van a llegar más intactos al último tramo del intestino, y bacterias que son benéficas y que
con este almidón resistente forman ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, van a empezar a proliferar y a brindarnos esos ácidos grasos de cadena corta. Y no se va a absorber tanto la glucosa. Ese es un tip. O sea, a ver, el tip es para que estas bacterias que van a alimentarse de este almidón formen los ácidos grasos de cadena corta, que es beneficioso, antiinflamatorio, ¿no? Y no se vuelva glucosa, azúcar en sangre, es caliento el arroz o la papa, y cuando lo dejo enfriar lo mando a la heladera directo. Y no lo como hasta el otro día. Todavía calentito lo mandas a la heladera directo y al otro día recién lo comes. Lo dejás Me un parece día, genial. Sí. Cambia la estructura molecular. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a leer otra pregunta. Abusar, ¿no? Tampoco nos vamos a comer 1 kilo de papa. No, obvio. Ahí ante la pregunta ¿dónde se encuentran estas bacterias? Nuestro organismo es mitad bacterias, mitad células, para que te des una idea. Está en todos lados. Desde el pulmón, el colon, intestino, nariz, todo. Aparato genital. Aparato genital, pulmones. Somos mitad bacterias, mitad células, por lo menos. Excelente, somos un todo. La disbiosis intestinal puede generar cepas que produzcan ácidos orgánicos como el malónico, el hipurato, el arabinotol, que afectan al comportamiento y estado de ánimo. Claro, sí, qué bueno. Bueno, se ve que quien pregunta sabe mucho. Sabe. Sí, eso se puede determinar en un estudio de ácidos orgánicos. Entonces ahí, los ácidos orgánicos en orina nos permiten inferir qué tipo de bacteria, hongo tenemos adentro del organismo y también metabolitos de neurotransmisores. Entonces vemos qué está pasando dentro de nuestro cuerpo y ahí podemos intervenir más certeramente. Grace, ¿y es solo con orina, con un estudio de orina se puede todo eso o hay que hacer más? Hay un panel de ácidos orgánicos urinarios que lo diseñó el doctor William Shaw, en Estados Unidos. Se te silenció el celular, me parece. No, se te silenció. Yo por lo menos no te... Ahora sí. Bueno, hay un panel de ácidos orgánicos que desarrolló el doctor William Shaw en Estados Unidos y que se fue imitando en distintos lugares. Ahora contamos con un panel de ácidos orgánicos acá en Argentina que se miden en la orina. Y son productos metabólicos o de metabolitos de neurotransmisores también, o de las bacterias y hongos que nos habitan, y cuando están en exceso nos indican que ahí hay un desequilibrio. Entonces, por ejemplo, el arabitol, la arabinosa, que produce la cándida, cuando está en exceso, se puede determinar a través de ese estudio, el 3-hidroxipúrico, bueno, hay muchos. Y se puede hacer ahí medicina preventiva y predictiva también, porque viendo algunos de esos metabolitos, sabemos que a la larga, si la persona persiste con esa disbiosis, con esos metabolitos, se puede alterar diferentes funciones en el cuerpo. Entonces, es bárbaro para hacer un diagnóstico y seguimiento. Qué bueno, voy a leer otras preguntas. Contadme mientras quiénes son los tres, como las tres estrellas hoy de las bacterias que se están hablando. Si querés, las 3, 4, que digas, hoy se escucha de la cándida, se escucha de... ¿Por qué? ¿No? ¿Cuáles son y por qué? Buenísimo. Bueno, estrellas, a ver, las que tenemos que mantener a raya, sí, la cándida es un hongo, pero también, o sea, es parte de la disbiosis, de la alteración de la microbiota, que la microbiota consiste en la totalidad de bacterias, hongos y otros microorganismos que se llaman arqueas, que nos habitan. Entonces, la cándida que puede estar, o sea, está en ciertas condiciones viviendo con nosotros en simbiosis, puede crecer de más y se puede tornar patógena. Entonces, esa es una de las estrellas de las películas de no sé, de intriga, de terror. De terror, no a ver, de terror, pero bueno, que hay que mantenerla a raya, igual que el clostridium. Cándida, ¿qué variables en el ser humano maneja la cándida? O sea, una cándida alta o una cándida baja, ¿qué nos hace? Así, ¿qué nos produce? Bueno, puede producir muchos síntomas, puede producir fatiga Fatiga. extrema, dolores osteoarticulares. La fatiga crónica.
Normalmente, por sí, sí, o sea, sabemos que no hay una sola causa pero, de ese tipo de enfermedades, pero